Hola, yo soy Naidelin Negrete y hoy vengo a contarte. Esta es la segunda parte de la unidad 2. El periodo severo inicia con el periodo clásico y cubre el fin del siglo VI a.C. y a principios del siglo V. En pintura se introduce uno de los mayores artificios de la perspectiva, el escorzo, que es promovido por un pintor de gran nombre, Polígnoto. En el arte de la escultura destacan Mirón y Policleto. El Doríforo, de este último, impulsó un modelo que se conoce como el canon. La aparición del escorzo. Hasta el periodo severo, los seres humanos son tradicionalmente pintados en una posición distorsionada, donde algunas partes son de perfil y otras de frente, y no existe un intento exitoso de expresar la tercera dimensión, es decir, la profundidad en el plano donde se pinta. A partir de esta época, el pintor se va a atrever a representar lo que observa, de preferencia lo que conoce o sabe de la realidad. De ahí que para mostrar la tercera dimensión, puede pintar el pie de frente, pero corto, dejando poco espacio entre el talón y los dedos. Con el paso del tiempo, esta técnica se irá perfeccionando. Hasta lograr una representación natural, los cuerpos se mostrarán de perfil o de frente y sin distorsión. También se empieza a dibujar el ojo de perfil. El pintor, cuyo nombre retiene la historia, es Polígnoto. La escultura del periodo severo. La evolución artística se observa particularmente en la estatuaria. Las esculturas proyectan serenidad. Las caras ahora son redondas. El pelo es corto, ligeramente rizado, pegado a la cabeza y amarrado. La sonrisa ha desaparecido. Los detalles muestran refinamiento. En las estatuas de metal, las pestañas son soldadas una por una. Los labios son de cobre y los ojos de marfil y vidrio de color. El cuerpo empieza a manifestar movimiento y su posición cambia bajo la inspiración de Policleto a una movilidad casi simétrica. Se opone la naturalidad y la estatua empieza a ocupar más espacio. No solo se espera que sea vista de frente, sino también se invita al espectador a mirar alrededor. Los relieves muestran una tendencia cada vez más marcada a subrayar la gracia, en particular en las representaciones femeninas. Tres estatuas sintetizan el periodo: el Auguria de Delfos, el Discóbolo de Mirón y el Doríforo o canon de Policleto. El periodo clásico es muy breve, solo corresponde a la democracia de Pericles, en la ciudad de Atenas, entre 450 y 430 a.C. Estos 20 años representan el apogeo de la civilización griega en todos sus aspectos. Atenas es rica y poderosa. La democracia ha alcanzado su desarrollo extremo gracias a la participación inteligente de los ciudadanos y al liderazgo de Pericles, quien decide invertir el tesoro de la ciudad en obras trascendentes. Para ello, en el año 447, encomienda al escultor Fidias la construcción de un conjunto de santuarios sobre la Acrópolis para reemplazar un templo anteriormente destruido por el enemigo persa. La Acrópolis, literalmente la ciudad alta, es una colina en el centro de Atenas. Ahí fue donde Pericles mandó a construir varios monumentos para dar esplendor a la ciudad. Los elementos más famosos del conjunto son probablemente las propíleas, columnas que marcan la entrada del santuario, el Erecteión, un pequeño templo conocido por sus columnas en forma de mujer, llamadas las Cariátides, el Partenón, templo a Atenea Virgen, la protectora de la ciudad. El periodo helenístico corresponde a la derrota de Grecia frente a los ejércitos macedonios de Felipe y de su hijo Alejandro, así como al imperio que resultó. Se extiende aproximadamente del siglo IV a.C. hasta el siglo I después de Cristo, al este del Mediterráneo. El nombre helenístico se debe a que Alejandro
llevó la cultura griega a todos los territorios que conquistó. Tanto en la arquitectura como en la escultura y en la pintura, la característica principal del estilo helenístico es la exageración. Es un periodo favorable al desarrollo de las artes, porque los burgueses empiezan a coleccionar obras de arte. La arquitectura helenística se caracteriza por el progreso urbano. Las ciudades se construyen según planos preestablecidos. Los edificios nuevos se distinguen por el orden corintio. Alrededor de la ágora o plaza central, donde se desarrollan las actividades políticas, se extiende una ciudad con calles cuadriculadas y edificios de utilidad pública, que incluyen la estoa, un espacio rodeado de columnas y cubierto por un techo donde se desarrollan las actividades comerciales, el estadio, varios teatros y bibliotecas. Las más famosas de estas últimas son la Biblioteca de Alejandría y la de Pérgamo. Los edificios nuevos que aparecen en el periodo helenístico son esencialmente con fines funerarios. El tolos es un edificio circular, generalmente usado como tumba o monumento a la memoria de alguna persona. También aparecen los mausoleos, llamados así en honor al rey con el mismo nombre, quien mandó a construir el llamado Mausoleo de Halicarnaso, edificio que se caracteriza por su gran tamaño, altas escaleras que conducen a la tumba y la enorme estatua del rey que corona el edificio. El orden corintio representa una etapa de plenitud en la arquitectura griega y corresponde a la etapa del periodo helenístico. Se atribuye su creación al escultor griego Calímaco en el siglo IV a.C. En lo esencial, es similar al orden jónico, del que difiere básicamente en la forma y tamaño del capitel. Una de las construcciones más destacables ejecutadas según las pautas estilísticas del orden corintio es el monumento de Lisícrates, en Atenas, levantado hacia el 334 a.C. La escultura helenística. A la par que con los relieves, la escultura muestra progresos notables, gracias a tres artistas: Escopas, Praxíteles y Lisipo. Escopas impregna naturalidad y realismo a sus obras, manifiesta el movimiento y la velocidad, y debido a la profundidad de las órbitas, sus retratos se ven muy dramáticos. Praxíteles reproduce la gracia, tanto en las figuras femeninas como en las masculinas, efecto que logra mediante un contraposto más acentuado que de costumbre a lo largo de las figuras. También se caracteriza por la perfección en sus acabados. Los límites entre las diferentes partes son prácticamente borrados y el mármol transmite luz. Su estilo es tan delicado que presenta la apariencia de una pintura. Dos de sus estatuas más conocidas son el Hermes y Venus. La estatua de Venus, desnuda, causó escándalo, pero el patrón se fue imponiendo poco a poco. Lisipo creó estatuas de hombres, muy musculosos. La cabeza es más pequeña que de costumbre, un octavo del cuerpo en vez de un séptimo, lo cual hace que la estatua se vea más alta. Sus estatuas ya no son frontales, ocupan todo el espacio circular e invitan a dar la vuelta. Lisipo, quien vivió en la corte de Alejandro, realizó de él un retrato muy expresivo y realista, que rompe con la tradición de belleza imperturbable de los periodos anteriores. Hemos llegado al final de este video. No olvides darle me gusta, comentar algo bonito, compartirlo y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones.